las 10 cosas que nos sorprendieron de nuestra visita a Ucrania. La gente es un poco malhumorada, uno ve a una muchacha y uno dice, podría ser modelo de televisión, de revista, puede ser muy peligroso estar acá. Recorrimos más de 600 kilómetros desde la frontera hasta llegar a la capital. La gente está viviendo como si nada pasara. Es increíble, de verdad, eso fue algo que me sorprendió totalmente y que seguro muchos de ustedes no tenían ni idea. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, como lo vieron en el título de este video, hoy les voy a estar comentando junto con mis acompañantes las 10 cosas que nos sorprendieron de nuestra visita a Ucrania. Así es, y es que si no te has visto mis videos anteriores, pues no sabrás que hemos venido hasta Kiev, hasta Ucrania. Pero lo hicimos de una forma bastante particular porque nos hemos venido de automóvil. Cruzamos la frontera terrestre desde el lado oeste y recorrimos más de 500 kilómetros hasta llegar a la capital Kiev. Y esto nos dio pues para comprender un poquito más y conocer acerca de este país, y aquí van a tener las cosas que más me impresionaron, que más me sorprendieron de este lugar. Bueno amigos, y desde aquí, desde la Plaza de la Independencia, les puedo decir la primera cosa que me sorprendió de aquí de Ucrania, y es su gente. Realmente suena cliché, pero todos los países a los que he ido, la gente me sorprende porque uno tiene un preconcepto de cómo pueden ser, de lo que uno escucha, lo que uno le dicen, pero realmente cuando llegas al lugar te das cuenta de que quizás no es como te lo dijeron. Puede ser en positivo o puede ser de manera negativa, al contrario. Pero en este caso me sorprendió de manera positiva que el ucraniano es bastante agradable, muy contento, te hace saber que está contento con que visites su país, y esto sucede una vez que ya tienes contacto con él. De verdad son súper agradables, quieren hacerte sentir bien, quieren sonreírte, y de verdad, por ejemplo, cuando nos han tenido que atender en algún sitio donde compramos comida o donde hemos estado en contacto con las personas, de verdad nos hacen sentir bien, nos hacen sentir agradados. Y esto me vino por sorpresa porque normalmente dicen que de este lado de Europa la gente es un poco malhumorada, un poco quizás amargada, podríamos decir, de mal humor, que cada quien está en lo suyo y pues puede ser un poco antipática, pero realmente no ha sido el caso de Ucrania, y eso es una cosa muy positiva y de las que me sorprendió de este lugar. To them? For us? No, this you. For us. This you send. How do you say in Ukrainian thank you? Спасибо? Дякую. 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 Thank you. Nos dieron unas cintas así con los colores de la bandera ucraniana que están muy bonitos, la verdad. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bien, Verónica. Verónica. Nos escuchaste hablar español y nos saludaste. Sí. Son muy agradables las personas aquí en Ucrania, por lo que me he dado cuenta. Son muy abiertas, son muy alegres. Vale. Bien. Y tú eres un ejemplo de ello. ¿Por qué entiendes español? Un poco, yo sé español un poco. Tu padre me comentabas que trabaja en España. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Просто bien. How are you? How are you? Hi, how are you? I'm fine, bro. I'm fine. Часы. Ya. Gucci made in China, man. Mira, aquí están varios chicos ucranianos. Miren, esto era lo que les estaba hablando, que son muy abiertos. Ellos no están entendiendo mucho lo que les estoy diciendo. Ella sí, porque comprende español un poco. Vale. Pero miren, era lo que les estaba comentando. Vale, Así que, gracias. Chao, Sí, chao. cuídate, chao. Adiós. Ven qué abiertos son, qué cool. Otra cosa que me sorprendió mucho de Ucrania es los remanentes que quedan de la Unión Soviética. O sea, son muchos los edificios, ya sea residenciales o gubernamentales, o monumentos como el que tengo detrás de mí, que te hacen recordar esa época cuando era parte de la Unión Soviética. Y te hace como transportar en el tiempo porque permanecen intactos, sobre todo cuando hemos visto aquellos edificios todos cuadrados, sin color, deteriorados. De verdad que te hace transportar a esa época y sentirte que estás en otro lugar totalmente diferente. Y más sientes eso cuando, por ejemplo, estás en el centro de Kiev y ves estos edificios ya un poco más modernos, con otro aspecto, con aires más actuales, y ahí es cuando notas la gran diferencia. Pero todo tiene su encanto, te hace recordar pues esos tiempos y te hace como entrar en la historia del país. Bueno, hemos salido un poco del centro de la ciudad para mostrarles este impresionante
monumento. Algo curioso que les puedo decir es que en el escudo que tiene allí está la hoz y el martillo, símbolo comunista, y que poco hoy en día se ve. Esa estatua es conocida como la estatua de la madre patria. Y yo no sé si ustedes lo notan ahí en esa medalla que tiene la hoz y el martillo, símbolo comunista de la época soviética. Miren, aquí está Ramón de la vida de M, que nos estuvo ahí pues diciendo... Leyendo, no traduciendo, leyendo. Yo sé leer el cirílico, pero no sé qué significa, solamente conozco el alfabeto de memoria. Y ahí entra otra cosa que nos sorprendió de Ucrania, y es el idioma y el uso del alfabeto cirílico dentro de su lengua. Ahora, Ramón, dime una cosa, ¿qué es lo que hace diferente al alfabeto cirílico? El alfabeto cirílico se escribe con letras que derivan más bien del griego, pero como hay sonidos que el alfabeto griego no contemplaba, entonces le agregaron cosas raras, como por ejemplo el 3, que significa E, o Z, perdón, o el símbolo de la R invertida, que significa, que se pronuncia ya. Entonces es una mezcla extraña entre algunas letras latinas alteradas y un alfabeto griego. Muchas letras son como el griego. Y esto es, por ejemplo, cuando me decías que para ellos la B de burro es la B de vaca. Sí, exactamente. Cuando ustedes ven una B de burro nuestra, en cirílico se pronuncia V. Wow. Claro, y la B de burro es esta que está aquí. Esto es O, esto es B de burro, esto es E, esto es R, entonces esto es Obere, esto es Sh. Entonces Oberesh y la H es la N. Oberesh. Y aquí tienen la S, la L, Sli, la N invertida, que es la I latina. Sli, Z, B, K, O. Slivsko. Slivsko. Wow, pero muchas letras que para nosotros es una cosa, para ellos es totalmente diferente. Sí, completamente. Pero ya sabemos, por ejemplo, que creo que en ucraniano, caution, o sea, peligro, cuidado, se dice Obereshno. Wow. Sí. Y de aquí deriva otra cosa que nos sorprendió de Ucrania, y es que hablan más ruso que el propio ucraniano. Eso es una cosa muy extraña, pero sí, es así. Hay zonas en las que sí que se habla únicamente el ucraniano, pero como nos contaban, es más o menos el 10% del país. El resto habla ruso. Wow. Ahora, eso no quiere decir que ellos se sientan rusos. Eso es otro tema. Claro, esos son dos cosas totalmente diferentes. Aquí lo sorprendente es eso, que a pesar de que estamos en Ucrania, en la mayoría del país no se habla ucraniano, que es la lengua oficial, sino que se habla el ruso. Aquí existen dos puntos de vista políticos y dos puntos de vista étnicos. Existen los ucranianos, las personas que son étnicamente ucranianas, y luego están los rusos, las personas que étnicamente son rusas. Los ucranianos hablan idioma ucraniano, los rusos hablan ruso. Sí, son idiomas hermanos, como podrían ser el portugués o el español, pero no son exactamente iguales. ¿Qué pasa? Que aquí hay personas de ambos grupos, y no estamos hablando de una minoría, estamos hablando de casi el 50% de cada uno respectivamente. Es decir, que aquí en Ucrania viven tanto rusos como ucranianos, personas que se sienten muy rusas pero viviendo en Ucrania. Más que rusos viviendo en Ucrania, son ucranianos que se sienten rusos. Ok, importante o que sienten diferencia. Afinidad con la cultura rusa y no tanto con la cultura europea de Occidente. Pueden pensarlo como, por ejemplo, en Latinoamérica. Hablan español, pero no son españoles. Es algo que para el que no está al tanto de todo, pues es difícil de comprender eso, Claro. ¿no? Wow, es increíble. De verdad, eso fue algo que me sorprendió totalmente y que seguro muchos de ustedes no tenían ni idea. Vayan comentando qué cosas de las que les voy diciendo es lo que más les va sorprendiendo. Y si por casualidad no estás suscrito a este canal y me estás descubriendo por este video, pues te invito a suscribirte para que estés pendiente de todas las aventuras que hacemos alrededor del mundo. Vas a tener también en la descripción del video el canal de Ramón de la vida de M, quien me acompaña en cada aventura también cuando se trata de un destino único e increíble. Y además es gratis. ¿Qué más pueden pedir? A ver, y la próxima cosa que me sorprendió de Ucrania, además de admirar, miren, esta iglesia tan bonita, y que le quería preguntar tanto a Ramón como a Angie, que son los que me están acompañando también en el video de hoy y que conmigo han descubierto cosas increíbles de este país, es las mujeres bonitas. Ya habíamos escuchado que Ucrania es famosa por sus mujeres bonitas, porque muchos hombres de otras partes del mundo vienen aquí a buscar pareja. El amor. El amor.
que les nazca el amor. Vienen en busca del flechazo de Cupido. Ahora, yo le quiero preguntar a Ramón, que por ser del gremio, quiero saber su opinión acerca de si realmente esto era verdad o es mentira. ¿Qué opinas? Pues la verdad es que son muy lindas. Solo Sí que recuerda son que muy tienes lindas. a tu esposa, Ramón, Sí, esperando sí, en casa. Por eso es que soy neutral, pero bueno, yo formo parte, Suiza como Suiza. yo formo parte del grupo de los cromosomas XY, así que eso no me hace ciego y sí les puedo decir que las muchachas son muy lindas, además se arreglan muy bien, o sea, se ven muy bien, se ve que se cuidan, entonces tienen ese detalle, porque no solamente basta con verse bien, Claro. hay que mantenerse bien, ¿no? Exactamente. Y Angie, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, no puedo decir que todas, vamos, que es como cualquier país, pero sí, las que tú ves que son lindísimas realmente son unas mujeres que salen del grupo de las lindas a mujeres hermosísimas. Sí. la verdad. Salen del grupo del montón bonito a otro grupo del montón Hermosísimas. Sí. tipo, realmente sí. tipo modelo de revista. Así Sí, mismo, se así ven mismo, muchas chicas, sí. además que son esbeltas, son altas. Muchas, entonces, sí, ¿no? sí, las personas. Tienen los ojos claros. Son son personas altas, entonces bueno. Ahora, Gabriel, ¿qué opinas tú al respecto de eso? Ajá, Gabriel. ¿Qué opinas tú al respecto de eso, Gabriel? No, sí, hay muchas muchachas bonitas. Ya cuando decidí de las modelos ya entendimos que están bonitas y que te gustaron. Bueno, pero es que eso No, no es. pasa nada, Es que no no, pasa nada, lo que pero pasa es eso que ya es dicen, tu opinión. lo que pasa es que dicen que todo lo que digas será usado en tu contra. Entonces, Claro. Es mejor, tienes derecho a permanecer en silencio. Vamos a ver, como Tiene- dijimos antes en algún momento, estamos hablando científica y científicamente objetivamente. hablando, exactamente, de especie humana. Meramente. De verdad que a veces uno ve una muchacha y uno dice, podría ser modelo de televisión, de revista, o sea, de verdad son espectaculares. Y es como dice Angie, no es que el 100% de las mujeres que uno ve por allí las puedes catalogar en esa manera, pero sí hay un Pero cuando ves a montón una grande. bonita dices, es muy bonita. Sí. Vamos a decir que estadísticamente hay más números que en otros países. Y no lo decimos nosotros, o sea, lo dicen en general. Ustedes cuando averiguan, o sea, una de las cosas que resalta acerca de Ucrania es mujeres bonitas. Sí. Entonces, bueno, lo comprobamos. Otra de las cosas que me sorprendió mucho de Ucrania, y lo estuvimos conversando en los primeros videos, es el tema de la seguridad. Cómo nos sentíamos a nivel de seguridad en el país, a pesar de estar en un país de Europa del Este. Y coincidimos en que nos sentimos bastante seguros, como si estuviésemos en un país de Europa Occidental, donde uno sabe que es muy seguro, pero uno viene con esa noción, con esa mala información de que puede ser muy peligroso estar acá. Pero no, realmente es un país sumamente seguro. En ningún momento hemos sentido como miedo que nos vaya a pasar algo o que nos vayan a robar o un carterista ni siquiera. O sea, de verdad no se siente esa vibra aquí en la ciudad. De verdad que no, para nada. Al contrario, nos hemos sentido demasiado seguros. Y eso es otra cosa que me sorprendió porque realmente no me lo esperaba. Bueno, otra cosa que me sorprendió mucho de mi visita a Ucrania, sobre todo en los tiempos que corren, es la aparente estabilidad emocional que tienen las personas a pesar de la situación que se está viviendo. Y es que la gente está viviendo como si nada pasara. Por lo menos aquí en la capital no se ve nada en lo absoluto. La gente está muy tranquila, haciendo su vida como normalmente la hace. Todo está funcionando, el transporte público, las tiendas. O sea, tú vienes aquí a la capital y no parece que estuviese a punto de vivir momentos tensos o que en cualquier momento pueda estallar una guerra debido a los acontecimientos que están pasando en la zona del Donbass. Entonces, miren, realmente eso me sorprendió demasiado y fue una de las cosas que más me sorprendieron en lo que llegué a Ucrania, que pasamos esa frontera terrestre y que recorrimos más de 500 kilómetros hasta llegar aquí a la capital y en ningún momento conseguimos con una situación alarmante, con personas como, no sé, preocupadas o que todo estuviese cerrado. No, nada que ver. Entonces las personas son muy tranquilas o muy controladas emocionalmente para este tipo de situaciones. Así que por esa razón, esa es otra de las cosas que me sorprendieron de aquí de Ucrania. Tanta la normalidad que puedo ver que hay hasta un señor disfrazado de Bumblebee allí para tomarse fotos con él. Hay un señor con unas palomas también para tomarse fotos. Desde ya les puedo ir diciendo que para hacer un espacio tan emblemático en la capital como lo es esta plaza, realmente se ve todo muy normal. Está la vida común y corriente, o sea, no vemos como algo que nos pueda indicar que este país está a punto de entrar en una guerra. Miren,
hay mucho tráfico, las personas vienen y van, están utilizando el metro, esto es una entrada del metro. Miren, otra cosa que me sorprendió de Ucrania es la comida, y es lo que estamos justamente probando, y es la comida típica. Hay gran variedad de comida, está súper deliciosa, ya probé uno de los platos típicos, pero una de las cosas que me sorprendió de la comida y lo que quería destacar de este video, y si ya te viste el anterior pues sabrás que todo estaba delicioso, es que a todo le echan crema agria, o sea, a todo, desde la comida salada hasta los postres. Esto por ejemplo es un postre, es un cheesecake versión ucraniana, y a esto le echan crema agria. A la sopa típica, que Una es bola. esta, borscht, le echan una bola de crema agria. Esta que es mi plato típico, pues también le echan crema agria. Y de verdad fue algo que me sorprendió, porque un ucraniano nos dijo, si no le echan crema agria a la comida, no son verdaderos ucranianos. Así que miren, una curiosidad también y algo que me sorprendió de aquí de este país. Otra cosa que sin duda me ha sorprendido de este país, y lo vamos a notar justo en este momento, es que tú puedes estar en el centro de la ciudad de Kiev, pues con estos edificios tan bonitos, esto que yo les he mostrado que es espectacular, pero sí es cierto que si sales de la ciudad, pues te vas a encontrar con otro ambiente totalmente diferente y que no varía mucho ya cuando sales de la capital. Es prácticamente igual, porque nosotros, como ya les he dicho en videos anteriores, recorrimos prácticamente todo el país a la mitad. Recorrimos más de 600 kilómetros desde la frontera hasta llegar a la capital, y lo que veíamos hasta el momento de llegar aquí fue todo igual. Y ya van a ver qué es. Aquí, a diferencia de quizás otros países de la región cercana, pues se ve bastante, vamos a decir así, rural. Fíjense los cableados de los postes. Esto no es común de ver, por ejemplo, en países de la Unión Europea. Todo está siempre por debajo en la mayoría de los casos. La verdad es que las casitas se ven bastante sencillas. Y algo que decía Ramón, y es cierto, pensábamos que iba a haber una gran diferencia entre el país que ya estábamos hace un momento, o anoche o ayer, a este lugar. Pero no, la verdad es que es muy similar. Ahora sí que no sabemos cómo va a ser el cambio hasta llegar a la capital como tal. Obviamente siempre las capitales son muy diferentes, pero bueno, para que vean contrastes desde ya. Y amigos, otra cosa que me sorprendió de Ucrania, y fue una de las que más llamó mi atención porque además me gusta ahorrar, es el precio de las cosas. Realmente es un país muy barato de visitar, y un país que para otros lugares y para personas que lo visiten de otros países donde se gana bastante bien, puede ser un destino muy económico de visitar. Y es que los precios son muy baratos, el precio de la comida es barata, el precio de los servicios es barato, y realmente se ahorra uno mucho dinero visitando este país. Y es que puedes conseguir, por ejemplo, comida de $1, o por ejemplo comer en McDonald's un combo por menos de $5, que eso en Europa es bastante económico. Obviamente que todo depende dónde compres las cosas, pero sí que se ahorra mucho dinero, y es algo que sin duda alguna me sorprendió de Ucrania. Bueno amigos, y esas fueron las 10 cosas que más nos sorprendieron de nuestra visita a Ucrania. Yo quisiera que me dejen en los comentarios cuál fue la que más llamó tu atención, y si pueden, vean los videos anteriores que estuvimos grabando acá, porque tienen 3 videos adicional de nuestra visita, y pues a lo mejor a ustedes les va a sorprender cosas que quizás a nosotros no, y que nos las pueden dejar aquí en los comentarios. Yo no sé ustedes, muchachos, pero un top 3 de las cosas que más les sorprendieron, ¿cuáles serían? Yo creo que la amabilidad, o sea, la calidez, las estructuras. Yo pensaba que iba a estar en peor estado. Y la buena calidad de las autopistas. Sí, Sí, es verdad. porque aunque las carreteras nacionales sí que dejan algo que desear, Pero las autopistas están bastante muy buenas. bien. ¿Y tú, Angie? Bueno, algo que me llamó la atención, que es totalmente normal en este momento, es que hay muchísimas personas grabando, y no solo periodistas, corresponsales, sino personas como nosotros, Sí. que graban con una cámara, que están aquí con un celular, con su cámara, reportando todo. O sea, el ojo del mundo está aquí, y lo sé, Sí. pero no pensé que iba a haber a tantas Sí. personas reportando. Hasta que no estás como presente en un lugar, no te lo imaginas. Completamente. ¿Y tu top 3? Una de esas, otra, dos más. De lo que ya nombramos, nada más que como para clasificarlas, pues de esas 10, 3 de las que más te sorprendieron. Ah, bueno, yo agregué las autopistas que no tienen nada que Exacto, ver. pero no, está bueno porque es Bueno. otra cosa adicional, es un plus. Creo que nunca había visto catedrales, iglesias ortodoxas tan bonitas, porque bueno, si las veíamos, pues no eran de esta parte del mundo y no tenían esas cúpulas doradas. Todo lo que tenga dorado a mí me gusta, se ve como se ve fancy, muy bonito, sí. lujoso, así, muy imponente. Esa pudiese ser otra. Y la otra es que pensé que aquí las personas iban a estar como malhumoradas, y la verdad es que no. No. Sí. O les caímos bien, o están de buen humor,
No, yo creo que O tienen no lo esa- sé. tienen esa... O ese Yo es creo ese que sí, yo creo que temperamento, sí. no lo sé. Yo creo que es que tienen mala fama, más bien. Sí. Eso. Yo creo que es que tienen Pero- una mala fama. Sí, porque es que nos pasó en Polonia que realmente las personas no fueron bien dispuestas con nosotros, sobre todo como yo no como carne, o sea, yo trataba de buscar ayuda y las personas casi que no nos querían atender. Sí, sabes que Entonces- mis hermanos tienen, sabes que uno de mis hermanos vive en la República Checa y le ha tocado ir a Polonia y tiene exactamente la misma opinión. Entonces yo pensaba Puede que iba a ser. ser igual, Sí, pero bueno, no, la verdad no. es cuestión de ir y mirar. Así es. Bueno, chicos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También van a tener en la descripción del video el canal de Angie y el canal de Ramón de la Vida de M, porque les están subiendo contenido increíble de esta visita, cosas que no les pude mostrar. Ellos la van a tener en sus canales. Y si nos quieren seguir a detalle en el momento en el que estamos en estos lugares grabando, lo pueden hacer por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _ Angeliana acá. La mía es @lavidadm. Así que amigos, desde aquí, desde Kiev, Ucrania, hasta una próxima visita. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.